también de la epistemología en el siglo XX, como venimos diciendo, y nos detendremos a pensar algunas cuestiones en relación a la denominada nueva filosofía de la ciencia. En este recorrido vamos a ver un poco cómo surge la nueva filosofía de la ciencia, o de dónde surge, o a partir de qué planteos surge la nueva filosofía de la ciencia. Si hay en realidad una nueva filosofía de la ciencia o hay varias y qué puntos en común tienen. Luego nos detendremos un rato a la cuestión de los modelos de dinámica científica, profundizaremos un poco en la noción de paradigma de Kuhn, ¿sí? Y bueno, en este desarrollo hemos elegido seguir los puntos tradicionales que el doctor Agustín Aduriz Bravo hace en sus clases de epistemología de ciencias naturales, porque nos parecen pertinentes para tener una suerte de recorrido orgánico, hilado, con un hilo conductor, como venimos tratando en los encuentros anteriores. En principio, lo que tenemos que decir refiere al origen de esta corriente. Como hemos comentado con anterioridad, la posición hegemónica de la epistemología durante buena parte del siglo XX estuvo a cargo de la concepción heredada. ¿Se acuerdan que hablamos del contexto de surgimiento de la concepción heredada, de su anclaje en los Estados Unidos en una época donde la derechización puesta en juego en el macartismo y todo lo que tenía que ver con sus correlatos con la educación científica y demás, estaba omnipresente, digamos, no había otra cosa, no existía en el mundo epistemológico ninguna corriente que le pisara el poncho, por decirlo así, digamos, ¿no? Si bien había algunos surgimientos muy leves, no eran tenidos en cuenta, eran tolerados, entre comillas, por los concepcionistas heredados. Pero sabemos, bueno, hay varias cuestiones que están pensadas desde la perspectiva de la crítica hacia las ideas de la concepción heredada. Acuérdense bastantes de las críticas que empiezan a aparecer sobre la concepción heredada, por un lado vienen de la vertiente de Popper, ahora traducido al inglés, que iba a cuestionar fuertemente a la cuestión de, valga la redundancia, a la cuestión de la inducción como método adecuado, lógico y correcto para validar el conocimiento científico. Acuérdense de que Popper era partidario de la cuestión de falsar las hipótesis, ¿no? ¿Sí? Cuanto más falsable es un enunciado, más científico era. ¿Se acuerdan lo que decía Popper? Bueno, estas cuestiones se ponían en juego y eran traducidas al inglés y se cuestionaba la concepción heredada desde este punto de vista con respecto a la inducción. Y también había críticas internas, digamos, porque Popper era un externo a la concepción heredada en ese momento, digamos, ¿no? Había sido crítico del positivismo lógico cuando él formaba parte de su círculo de adherentes, digámoslo así. Eh, También es ajeno o externo a la concepción heredada, no pertenece al grupo de élite, digamos, ¿no? La crítica desde afuera. Pero también empiezan a aparecer críticas internas de lo que serían en su momento los concepcionistas heredados, digamos, ¿no? Los personajes que tenemos marcados acá, Quine, Putnam, Hanson y el propio Kuhn, son nacidos y criados, por decirlo de alguna manera, en el seno de la concepción heredada, un poco. Eh, en algún punto ya vamos a detallarnos en qué críticas hacen y cómo las hacen. Bueno, también podemos encontrar que hay críticas que podríamos llamar externas, como mencionábamos, una es la de Popper, que es externa a la concepción heredada, y Lakatos, que es discípulo de Popper, que se va a rebelar también contra su maestro y va a proponer algunas cuestiones que tienen que ver con esto de, en principio, empezar a pensar una falsación bastante más sofisticada que la que proponía Popper, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces que de alguna manera el programa de la concepción heredada empieza a colapsar cuando empiezan a haber estas disputas internas y con la analogía esta del bote que tiene agujeros y vamos achicando agua
y sin embargo se sigue hundiendo. Había tantas críticas internas y tanto, eh, de alguna manera, énfasis en los problemas que traía la inducción, que ya esos agujeros no se podían tapar con nada. Digamos, esta cuestión que hablábamos la clase pasada de la separación entre corroboracionistas y verificacionistas del significado, digamos, a partir de la inducción, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera eh, que las hipótesis obtenidas por inducción pueden estar corroboradas en algún punto en función de la, la versión de encontrar más evidencia a favor de las hipótesis y estas cuestiones verificacionistas, digamos, es decir, en tanto que tienen correlatos con hechos empíricos concretos, ¿no? Bueno, todo este caldo de cultivo hace emerger una alternativa que la llamamos con desastre o bolsa de gatos, es decir, hay un montón de gente metida dentro de la nueva lo que va a ser la nueva filosofía de la ciencia, pero que de alguna manera podemos tener algunas distinciones y algunos puntos en común de aquello que convocan, digamos. Es un punto interesante para empezar a pensar. Fíjense que hay gente que no era directamente de la concepción heredada, o si lo eran, por ejemplo, los casos de Quine, Putnam, Hanson y Kuhn, por ejemplo. Bueno, de qué manera uno puede empezar a ver algunas emergencias de cosas críticas que plantean esta gente, de cómo se venía desarrollando la mirada sobre la ciencia, la mirada epistemológica. ¿Sí? Es así, podríamos decir que si nos preguntáramos si hay una o varias nuevas filosofías de la ciencia, en principio tendríamos que decir que hay algunos puntos en común, digamos, ¿no? Y ahora vamos a mencionar varios de esos puntos. Algo que se ponían de acuerdo todos los nuevos filósofos de la ciencia, por llamarlos con ese rótulo, era el cuestionamiento de la objetividad y de la neutralidad de la observación. ¿Sí? Es decir, la observación, lejos de ser objetiva, está atravesada por lo que cada uno sabe. Esto se concreta muy fuertemente en una idea que tiene nombre y apellido, que es la de carga teórica de la observación, que la propone el anteriormente mencionado Russell Hanson, ¿sí? Russell Norwood Hanson es el nombre completo de este caballero, que de alguna manera va a decir que lo que el científico o científica X mira sobre el mundo está de alguna manera determinado o predeterminado por lo que ese científico o científica ya sabe, ya conoce las teorías, los modelos, las creencias, ¿sí? Las miradas, los sesgos, todo eso va, la experiencia, todo eso de alguna manera afecta la objetividad de la observación. Para bien o para mal, siempre lo decimos cuando se nos pregunta, digamos, ¿es buena o mala la carga teórica de la observación? Como esta idea. Digo, en definitiva es lo que sucede, digamos. Cuando vamos a observar el mundo, como personas del común, siempre vamos pensando y mirando el mundo a través de nuestros lentes teóricos, ¿sí? Todo el bagaje que tenemos eh, condiciona aquello que vemos, ¿sí? El ejemplo más claro que traemos a colación siempre es el de Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, ¿no? Para ver pero hay millones de ejemplos similares, pero este viene a colación porque es bien interesante. Eh, Luego, como segundo punto, encontramos esto del cuestionamiento de la distinción teórico-observacional que lleva el nombre rimbombante de tesis de Duane Quine. ¿Sí? Quine es uno de los integrantes de lo que es la nueva filosofía de la ciencia. ¿Se acuerdan que el empirismo lógico, la concepción heredada, o sea, el positivismo lógico también, empezaban a decir o a hablar de que había términos que eran observacionales, o sea, aquellos que uno tiene experiencia directa a través de los sentidos o mediado por instrumentos, y que había términos teóricos. Ejemplo, si yo
pienso en una planta, observo una planta, eso sería y yo digo el nombre de esa planta o lo que sea, sería para los empiriopositivistas un eh, término observacional, ¿verdad? Mientras que si yo hago referencia a un enunciado de algo que no tenemos experiencia directa, la noción de átomo, de electrón, etcétera, estaríamos hablando en términos teóricos. ¿Sí? Entonces, esa distinción aparecía en el positivismo lógico y la concepción heredada. Lo que vamos a ver es que la gente de la nueva filosofía de la ciencia va a cuestionar esa distinción. Va a decir que, a ver, no se puede hacer una división tajante entre términos teóricos y términos observacionales. ¿Está bien? En el sentido de decir que todo término observacional tiene su parte teórica y todo término teórico tiene su parte observacional. Es decir, si yo hablo de cualquier elemento, pongámosle célula, la célula que observamos a través del microscopio. Ya hablar de célula sí tiene su observacional porque uno observa a través de un instrumento, esto que denominamos célula, pero también la propia definición de célula, el nombrar a la célula, alude a un montón de cuestiones metafóricas que vienen con el lenguaje. Es decir, cuando Robert Hooke propone la idea de célula mirando un corte de corcho y le atribuye esta característica con el mismo nombre, célula, viene de celda, pequeña celda, aludiendo a las celdas de los monjes, donde estaban aislados y solo tenían el paso de la posibilidad de pasar la comida y demás, aislados de resto, digamos, ¿no? Y nada en su interior. Un poco lo que Hooke propone cuando propone el nombre célula es un poco esta idea, errónea en algunos sentidos, digamos, pero de alguna manera esto impregna aquello que se va a pensar sobre las células y demás. Es bien interesante esto, de cómo el lenguaje también condiciona teóricamente aquello que nombramos. Los ejemplos típicos que damos tienen que ver con esto. Acuérdense de Anton van Leeuwenhoek, que es de alguna manera el inventor del microscopio, que era de profesión, era hijo de un tendero, de un comerciante de telas, y ideó el microscopio para poder ver mejor el hilado que tenían las telas y así cualificarlas para ponerles precio y para valorarlas, digamos, ¿no? Y en su interés empezó a ver otras cosas también, gotas de agua, patas de insectos y demás, ¿sí? Pero fíjense de qué manera estamos hablando de una persona que de su profesión era tendero, ¿sí? Viene del rubro textil. Fíjense, no es casual de que cuando hablemos de células a ser observadas, estas células tengan que ser teñidas para ser vistas. La asociación con la tinción viene también con la carga teórica de pensar que aquello que observamos, por ejemplo, es un tejido. Las células aisladas en general no se observan como parte de tejidos, ¿verdad? Y la palabra tejido, miren si no tiene connotación textil, digamos, ¿no? Lo mismo cuando uno empieza a hablar de fibras, ¿está bien? En biología. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la carga teórica que la misma idea tiene en sí misma. Entonces, ¿de qué manera uno puede decir tajantemente si un término es teórico u observacional? Si refiere al mundo que observamos o en realidad está mediado, como decíamos, por la carga teórica de la observación, y también tienen cada uno una parte del otro, digamos, ¿no? Cualquier término teórico de los que hablaban el positivismo lógico que estemos pensando, tiene un correlato con el mundo empírico, o así no lo veamos directamente, ¿sí? Pensemos en la detección de electrones en una cámara de niebla, por ejemplo. Podemos tener evidencia empírica de que existe algo así en función de los resultados que podemos obtener. El correlato con lo empírico. O sea, ¿qué tan teórico es ese concepto? ¿Sí? O esa idea, o ese término. ¿Se entiende, no? Un poco esa distinción teórico-observacional
es la que va a cuestionar la naturaleza, perdón, la nueva filosofía de la ciencia. ¿Sí? También hay un punto que acá no destacamos, digamos, sino que eh, agregado, no está puesto en la cronología de puntos o en el punto de aspectos que queremos destacar acá. En algún sentido, vieron que para las versiones tradicionales de la epistemología había un criterio verificacionista del significado, es decir, eh, la idea de lo que puede ser comprobable a partir del correlato que tiene con el mundo empírico era un criterio de valor muy fuerte. ¿Sí? Además, las hipótesis o bien estaban en concordancia con lo que el mundo es, o no están en concordancia con lo que el mundo es y hay que desecharlas. Acuérdense de esto. Eh, lo que van a decir, y de alguna manera, miren lo que decía Popper también, digamos, ¿no? El camino del buen científico sería la idea de ir tratando de tirar abajo las hipótesis que se plantea, derribarlas. ¿Sí? Mientras hacemos eso, podemos tener confianza con las ideas que tenemos. Y desde ese falsacionismo ingenuo, de alguna manera, que a partir de una observación que no fuera concordante con lo que uno esperaría, uno está dispuesto a tirar la hipótesis, cuando en realidad no es así, cuando en realidad no sucede así. Lo que van a decir los nuevos filósofos de la ciencia, de alguna manera, es que cuando se ponen a prueba las hipótesis, no van solas al juicio del tribunal para ver su validez o no. ¿Sí? Y no es el hecho de que encontremos una experiencia discrepante, una observación discrepante para tirarla abajo, sino que van acompañadas al tribunal del juicio científico con todo lo que viene en correlato al lado de ellas, contextos, suposiciones, ideales, premisas, metodologías, ¿sí? También se ponen en juego al falsar, al poner en juego la validez de la hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quieren decir? Que a la hora del juicio y de evaluar la validez de un cuerpo de conocimiento científico, no solo se pondera la cuestión verificacionista del significado de una hipótesis en función del correlato, sino que va añadida de un montón de factores contextuales. Van a ver entonces, ahora aparece muy fuertemente esto del contextualismo, digamos, ¿no? Es el contexto, es el que determina esta racionalidad. ¿Sí? De alguna manera la racionalidad cambia. Antes, en las corrientes que llamamos nosotros tradicionales, hablábamos de una racionalidad categórica. La racionalidad es la de la lógica formal de primer orden, digamos, es decir, se obtiene por inducción las hipótesis y a partir de esas hipótesis se deducen consecuencias observacionales. Bueno, se rompe con esa mirada tan reduccionista y ahora se entiende que la puesta en juego de la validez de una idea científica viene acompañada de un montón de elementos que no le son ajenos, digamos, ¿no? Tiene que ver también, por ejemplo, con el prestigio, con la comunidad científica, con la carrera científica de quien dice lo que dice, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores contextuales que hacen a el juicio acerca del conocimiento científico que se está presentando a debate. En ese sentido también aparece esta idea de, perdón, vamos atrás de nuevo, aparece el análisis epistemológico acerca de cómo funciona la ciencia, lo que llamamos la irrupción de la historia de la ciencia. Hasta ahora, sí, había como un telón de fondo acerca de la ciencia para las corrientes tradicionales, pero no parecía demasiado relevante para a la hora de poner en juego cuáles eran la estructura de las teorías, si podía uno de alguna manera determinar cuál sería la estructura unívoca para decir si una teoría es válida o no. ¿Está bien? Acá, en esta corriente que estamos viendo, aparece fuertemente la primera naturalización, es decir, en naturalización estamos entendiendo de qué manera, a partir de cómo suceden los hechos, puedo tener idea acerca de
cómo se comporta también la dinámica del conocimiento científico, digamos. Es decir, qué escenario, telón de fondo es el indispensable o el ineludible para poner en juego esas ideas. Obviamente la historia de la ciencia. ¿Sí? La ciencia se desarrolla en términos históricos, va cambiando en términos históricos. Bueno, la historia de la ciencia es el escenario y el laboratorio, va a decir también Lakatos en algún momento, donde se pone en juego la epistemología, digamos, ¿no? Entonces, aparece muy fuertemente la cuestión de la historia de la ciencia. Eh, También se pone mucho interés en el análisis diacrónico, es decir, cómo va cambiando la ciencia a lo largo del tiempo. Es decir, esto es el punto en la dinámica científica, digamos, ¿no? Si uno piensa a las corrientes tradicionales, uno vería casi más una estática científica, digamos, ¿no? Acá estamos pensando en una dinámica científica, el cambio. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se produce cambio en la ciencia, digamos? ¿Y cómo se producen esos cambios? Mucha atención puesta por parte de los nuevos filósofos de la ciencia en esta mirada concreta. ¿Sí? Quinto punto dice las teorías como estructuras. Es decir, las teorías ahora para la nueva filosofía de la ciencia no solo van a ser enunciados bien trabados entre sí con una forma lógica deductiva, ¿sí? Sino que las teorías van a incorporar además los hechos que interpretan, ¿sí? Es decir, las teorías tienen un montón de cosas además de enunciados en su interior, van a empezar a decir esta gente. Y sexto punto, ahora lo que proponen como análisis, recuerdan que cuando hablábamos de positivismo lógico y concepción heredada decíamos que la unidad funcional y estructural de la ciencia para ellos era la teoría, porque no podías cortar la teoría porque te quedabas con enunciados sueltos que no tenían sentido desde el punto de vista científico, eran afirmaciones. La unidad estructural entonces era la teoría. Acá esta gente va a decir que la unidad de análisis de cambio científico va a ser suprateórica, es decir, va a estar por encima de las teorías, o sea, va a hablar de estructuras suprateóricas que cada uno le pondrá el nombre correspondiente. Paradigmas, programas, tradiciones y poblaciones conceptuales. Lo que estamos diciendo es que en cada una de estas supraestructuras van a haber más de una teoría, ¿sí? Varias teorías en un mismo momento, un mismo paradigma, un mismo programa, una misma tradición o población conceptual. En principio, empezamos a aclarar desde este momento, cuando hablemos de paradigmas estamos hablando de Kuhn, cuando hablamos de programas estamos hablando de Lakatos, cuando hablamos de tradiciones estamos hablando de Lodan, y cuando hablamos de poblaciones conceptuales estamos hablando de Toulmin, y culturales, por supuesto. Pensar por qué estas personas pensaban lo que pensaban en ese momento histórico. Esto es una mirada antigua, más vinculada con los periodos históricos donde se desarrollaron las ideas. Bueno, todo este comentario para decir que, de alguna manera, lo que tuvo para leer eran textos bastante Whigs, bastante presentistas, digamos. Miraban a la ciencia del pasado con un cierto dejo de pensarlas como errores o fallas en el camino que de alguna manera entorpecieron el progreso de la ciencia de verdad, digamos, ¿no? Así todo, estos textos le sirvieron a Kuhn para darse cuenta de una serie de hechos curiosos. Los hechos curiosos tenían que ver con que a veces las ideas científicas cambiaban fuertemente en algún momento. ¿Sí? Para un poco la historia de la ciencia, lo que Kuhn empezó a ver es que había grandes periodos donde la ciencia seguía resolviendo problemas, avanzaba y demás, pero que en determinados momentos empezaban a aparecer problemas que no eran resolubles, y estos problemas que no eran resolubles aumentaban con mayor frecuencia y tenían bastante más preeminencia y ya era
muy difícil sostener esas propias ideas, y en ese momento donde casi aparecía insostenible ese cuerpo de ideas, empezaba a emerger una alternativa plausible a la cual adherían las personas más jóvenes dedicadas al campo científico, y no adherían los más viejos. Los más viejos ya tenían una carrera hecha y morían con el barco, por decirlo de alguna manera, mientras que los jóvenes podían pasar, como no tenían nada que perder, a una forma de hacer que prometía ser más eh, productiva, más fructífera y demás. ¿Sí? A estas rupturas, de alguna manera, que se producían en un momento histórico, Kuhn las llamó las revoluciones científicas. ¿Sí? Es decir, para volver a traducir esto que estábamos diciendo, se supone que en el periodo de vida de una persona transcurre en lo que llamaríamos un periodo de ciencia normal, que es la ciencia normal, donde se presupone que el paradigma, la idea, la cosmovisión dominante, eh, tiene un horizonte de resolución de problemas bastante más amplio y es fructífera en la resolución de esos problemas, digamos, ¿no? Va a llamar enigmas a los problemas o a las preguntas que tienen potencialmente al menos solución encontrable dentro de esta idea que es el paradigma, digamos, ¿no? Es decir, va a llamar anomalías a aquellas cuestiones, a aquellos problemas que pueden aparecer y que de alguna manera no tienen solución dentro del paradigma y se suelen barrer debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Para que no entorpezcan el trabajo, no se los trata en ese momento. Pero cuando las anomalías se empiezan a juntar mucho, digamos, y ya el barrido debajo de la alfombra es demasiado, es como que parece que el botecito, otra vez, la analogía del botecito empieza a hacer mucha agua, ¿verdad? Y en tanto que aparezca una alternativa que asome como plausible, se produce lo que él va a llamar revolución científica, un cambio de 180 grados, ¿sí? La noción central de Kuhn, que va a trabajar en su libro La estructura de revoluciones científicas, que dijimos, lo publicó en el mismo órgano de difusión, Erkentis, de la concepción heredada, digamos, es decir, se lo permitieron publicar, ¿sí? Y en este contexto, este pequeño opúsculo, porque en realidad, si ustedes lo ven, es un tratado bastante pequeño, ¿sí? Utiliza muy frecuentemente la palabra paradigma. Algunos lectores de Kuhn hasta detectan 21 sentidos diferentes a los que alude con la palabra paradigma. Algunos más conservadores dicen que hasta 13. Él reconoce además el propio Kuhn que usó la palabra paradigma en su libro con 13 significados diferentes. Es polisémica la palabra paradigma. Fíjense el impacto que ha tenido Kuhn en la sociedad y la cultura del siglo XX. Lo publica en 1962 y estamos muy cerca, venimos de la guerra de Corea, viene la guerra de Vietnam, se aproxima el mayo francés, el Flower Power, este grito de libertad y la imaginación al poder y demás, eh, el hipismo y toda esta movida. Y era ese texto que de alguna manera empezaba a cuestionar el edificio tan estructurado de la mirada que se tenía acerca de la ciencia y decir, muchachos, muchachas, no es tan así. La ciencia no es tan racional, categórica como veíamos, sino que se mueve con otras razones que son más contextuales, ¿sí? Los juicios de la validez del conocimiento científico pasan por otros lados, además de la racionalidad lógica. Los énfasis enamoraron al espíritu revolucionario de esa época y todos andaban con su librito de la estructura de las revoluciones científicas abajo el brazo. Tuvo un impacto muy grande en las ciencias sociales, ¿sí?
Kuhn se transformó en el héroe de la época, digamos, ¿no? Y de alguna manera sus críticos van a hablar de que Kuhn plantea una forma muy irracionalista de pensar la ciencia, ¿sí? Y que de alguna manera no le hace demasiado favor a la ciencia. En realidad, Kuhn está bastante más lejos de eso. Si bien uno pensaría que esta mirada de Kuhn refrescante parece tener más tintes izquierdosos, las ideas de Kuhn no eran tan izquierdosas, sino que era más bien de centro, y si nos apuramos un poco más de centro derecha inclusive. Pero bueno, de acuerdo a lo que decía, venía bastante bien en este contexto de revolución, digamos, ¿no? De las ideas y no de revolución, sino de cambio del pensamiento, el clima antibelicista, y por tanto el clima antibelicista traía la cuestión de pensar a la ciencia como algo opresor y demás, entonces venía como anillo al dedo este texto que ponía en cuestión todas estas cosas, ¿sí? De alguna manera la noción de paradigma, como dijimos, se presenta con un montón de consideraciones. Podríamos pensar entonces a la noción de paradigma, entre algunos aspectos, implica o tiene consigo los valores presentes en los modos de producción del conocimiento científico, ¿sí? Valores intrínsecos y extrínsecos también que circulan en la comunidad científica. ¿Cuáles son las tradiciones que se siguen? Es decir, que a estos héroes que decimos, estos nombres fundamentales, que son los padres o madres, más padres que madres, digámoslo así, son la guía o el faro para poder tener en cuenta, ¿sí? Incluye también las técnicas, los métodos que se empiezan a trabajar, y aparece la idea de modelo acá. Tímidamente empieza a aparecer la idea de modelo como una de las vertientes o significados de la noción de paradigma. Eh, para Kuhn, el modelo es la forma en la cual se resuelven los problemas dentro de un paradigma. Y dice, de alguna manera, que vendría a ser el modelo el par problema-solución con el cual se encuentran las y los estudiantes de ciencias en los manuales con los cuales estudian, digamos, ¿no? El capítulo de los problemas son problemas que tienen solución dentro del paradigma. ¿Sí? Son problemas ejemplares, digamos, que dan cuenta de qué se quieren, cómo se resuelven los problemas en este momento, digamos, de ciencia normal. ¿Sí? O sea, hechos bien sucedidos y bien resueltos sirven para formar a las nuevas generaciones de científicos y científicas, digamos. Esa es la idea de modelo. La idea de modelo circula también por la noción de hecho paradigmático, digamos, algún episodio sea bien sucedido y que ponga en juego esta cuestión del problema y la solución que viene como correlato a ese problema. Y con los hechos paradigmáticos, modelos, modélicos en definitiva, es que se forma a las futuras generaciones de científicos y científicas. ¿Sí? También tiene que ver la fuente, es la validez del conocimiento científico. ¿Qué lo valida el conocimiento científico? ¿Está bien? También un ethos, o sea, una forma de comportarse, una ética, una, el habitus burdiano también vendría por este lado, digamos. Hay una forma de ser en el mundo, ¿sí? La idea de paradigma es bien polisémica, digamos, ¿no? Eh, de alguna manera, cada uno va a tirar para su lado cuando piensa en la idea de paradigma. En un punto, volviendo a los análisis que hacen algunos autores de las revoluciones científicas, como decíamos, algunos se detectan hasta 13 sentidos diferentes, eh, pero el mismo Kuhn se encarga de agrupar estas 13 acepciones diferentes del término paradigma en dos grandes categorías que podríamos llamar paradigma 1 y paradigma 2. ¿Sí?
Paradigma uno sería la matriz disciplinar. ¿Qué sería la matriz disciplinar? Es decir, todo lo que significaría la red que contiene, ¿sí?, en un momento histórico al conjunto de ideas, a las cosmovisiones, los métodos, las formas de hacer, ¿sí?, caracterizadas, las técnicas. Esa es la matriz disciplinar, digamos, ¿no? Las teorías, sus enunciados. Mientras que como paradigma 2 está presente la idea de ejemplar, ¿sí? Conjunto, problema, solución. El ejemplar, vamos a ver enseguida, que actualmente lo podemos analogar a la noción de modelo también, ¿no? Noción que vamos a trabajar fuertemente en la próxima clase. De alguna manera, entonces, reagrupando algunas cosas, podríamos decir que, por un lado, la matriz disciplinar que incluye la cosmovisión, o sea, la visión sobre el mundo que tienen las personas que eh, participan de un paradigma, ¿sí? Acuérdense esto de que Kuhn muchas veces va a decir que eh, dos personas que están en paradigmas distintos literalmente están en mundos diferentes. Digamos que Lakatos va a decir que el mecanismo de falsacionar o falsar, el falsacionismo que propone Lakatos es sofisticado, digamos, que no es tan así. A partir de una evidencia en contra, tiro la teoría, la hipótesis a la basura, ¿sí?, o la teoría, en todo el caso, digamos, ¿no? Si fuese así, tendríamos que derribar un montón de conocimientos y la historia de la ciencia muestra ideas que se sostienen a pesar de que aparecen algunas contradicciones o cosas que no son esperadas, ¿sí? Él propone un modelo propio de dinámica científica, así como Kuhn tenía los paradigmas. Lakatos lo que va a proponer son los programas de investigación. Así como dijimos que pasaba con los paradigmas, y son estructuras que ahora proponemos para estos autores que estamos viendo acá, supraordenadas a las teorías, es decir, contienen a las teorías, serían como un paraguas que cubren a las teorías en un momento determinado, ¿sí? Eh, a diferencia de Kuhn, el Lakatos admite solapamientos entre las unidades de análisis, es decir, propone incluso que en las disciplinas científicas maduras deberían coexistir al menos dos programas o más. Debería haber más de un programa compitiendo entre sí. Y que los programas deben ser así, originales, vanguardistas, fronterizos, punteros de alguna manera. Lo que plantea Lakatos concretamente es que en un programa de investigación va a haber dos elementos muy característicos. En el centro, el núcleo duro, es aquello que es irrenunciable, ¿sí? La cuestión que hace a esas teorías, a esas hipótesis, que el programa no está dispuesto a abandonar así como así. ¿Está bien? Mientras que le establece lo que llamamos un cinturón protector, ¿sí? El cinturón protector está formado por hipótesis teóricas, hipótesis ad hoc, ¿sí?, hipótesis como fusibles, digamos, para poder salvar los problemas que plantea una teoría. ¿Está bien? Es decir, tratar de decir, bueno, no, el núcleo no se tira, sino que esto que apareció como una observación contradictoria puede explicarse en función de una hipótesis que planteo ad hoc, ¿sí? Entonces, esos elementos sí son fusibles. Son fusibles, se ponen a prueba para poder salvar el núcleo duro. ¿Está bien? Pensemos en esto comparado, como dijimos, con los textos de Vicente Mellado, digamos. Si uno, haciendo esta analogía medio, hay que tomarla con pinzas, ¿verdad? En términos de que si los chicos y chicas en la escuela tienen una idea de cambio de sus modelos, o sus ideas, sus representaciones acerca de la ciencia, desde las ideas previas hasta el conocimiento científico, si uno fuera un empirista
empirista lógico, un positivista, un conceptualista heredado diría, bueno, no, los chicos van acumulando conocimiento y el conocimiento que adquieren va enriqueciendo el saber que van teniendo. Y entonces con eso van corrigiendo todo lo que ya no sabían de antes y van progresando hacia la verdad. Kuhn va a decir, no, no es así. Eh, bueno, Kuhn no va a decir esto, es la transposición hacia la didáctica. ¿Qué transposición a la didáctica haríamos o asemellado para pensar a Kuhn? A ver, la idea de cambio conceptual, digamos. Es decir, de alguna manera los chicos vienen a las clases con determinadas ideas previas, como modelos implícitos que tienen de cómo funciona el mundo, que son muy resistentes al cambio. Sin embargo, si uno hiciera la analogía con los paradigmas junianos, en el momento que yo le pusiera o generara un conflicto cognitivo, una experiencia discrepante para hacer dar cuenta al estudiante o a la estudiante de que esa idea previa no le alcanza para poder explicar, entonces fuertemente y rápidamente saltaría de su concepción a la concepción científica. Eso sería una mirada analógica a lo que sería el paradigma también en términos de cambio de las ideas en el estudiantado. Entonces ya estamos pensando, si lo pensara más analógicamente en términos de Lakatos, diríamos que, bueno, sí, a veces puede ser que los pibes, a partir de una experiencia discrepante, digan tal cosa y concuerden con lo que el profesor quiere escuchar, pero ahora, después en la primera de cambio, ante un problema, vuelven a responder como en función de su idea previa. Es decir, que de alguna manera en su interior pusieron un cinturón protector con alguna hipótesis teórica. Bueno, esto será en este caso, pero yo sigo creyendo esto, básicamente. Es interesante plantear esta analogía, que si bien no la podemos tomar con rigor, porque una habla de la mirada sobre el conocimiento científico en general como producción humana, acá estamos hablando del conocimiento del estudiante, ¿está bien? Que uno también podría extrapolar, como lo hace Vicente Mellado, hacia también el conocimiento de los profesores en su formación inicial, ¿sí? Y de cómo de alguna manera adoptan o no adoptan nuevas miradas acerca de la pedagogía y la didáctica. Según Lakatos, entonces, las teorías que conforman el núcleo duro son defendidas aun cuando se presenten abundantes contraejemplos. ¿Se acuerdan de las anomalías de las cuales hablaba Kuhn también? Y el cinturón protector está compuesto por hipótesis auxiliares que se emplean cada vez que sea necesario salvar al núcleo de una reputación. O sea, este, esto es lo que llamamos falsacionismo sofisticado. ¿Está bien? No tiro todo a la basura. Trato de defenderlo con hipótesis ad hoc, con hipótesis auxiliares, que son fusibles, que me sirven para preservar el núcleo duro. Dice que el cinturón de hipótesis se arma siguiendo reglas metodológicas precisas que indican el camino que deben seguir las investigaciones. A esto es lo que llama la heurística positiva. En ese sentido, vamos a ver que dice, una heurística positiva que define problemas, esboce la construcción de un cinturón de hipótesis auxiliares, prevea anomalías y las transforme en ejemplos victoriosos, todo ello según un plan preconcebido. Es primordialmente la heurística positiva de un programa, no las anomalías, lo que determina la elección de sus problemas. ¿Sí? ¿Qué sería una heurística negativa? Lo que está prohibido para el programa de investigación, los caminos que la investigación debe evitar, que serían aquellos que conducirían a contradecir el núcleo duro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, siguiendo las ideas de Lakatos, hay una dinámica también de los programas de investigación que se va produciendo en los mismos periodos de desarrollo que para cómo sería la ciencia normal. No es tan estable en función de lo que dice Lakatos. Dice, no es tan como la ciencia normal donde no pasa demasiado, como decía Kuhn, sino que pasan cosas al interior de los programas de investigación. ¿Sí?
un proceso de descarte e inclusión de hipótesis. Y él define como programas progresivos aquellos que llevan a descubrir nuevos hechos a través de su heurística positiva. ¿Sí? ¿Sí? Aquellos programas que resuelven problemas. Y programas regresivos o degenerativos cuando las hipótesis que se plantean, puestas para proteger el núcleo, no son corroboradas en el transcurso de las investigaciones. Se me pueden ocurrir hipótesis ad hoc, fusibles o auxiliares para defender el núcleo duro, pero si en algún momento no las puedo corroborar, bueno, estoy en problemas, ¿sí? Porque no las puedo mantener eternamente. En algún momento las tengo que poner a prueba, esas hipótesis auxiliares, digamos, ¿no? Entonces, vamos a poner los puntos de contacto que tiene un Kuhn, ¿sí? Entonces, lo que dice que coincide con Kuhn es que la instancia de decisión de la comunidad ante alternativas no es estrictamente cognoscitiva, no es lógica formal puramente, sino que hay un montón de ingredientes y matices, componentes que hacen a que la comunidad científica pueda decantarse por una alternativa u otra, ¿sí? Y fíjense lo que habíamos anticipado hace un ratito. Lo que dice Lakatos como discrepancia con Kuhn dice, no, Kuhn lo que va es a llevar la empresa científica a la irracionalidad, ¿sí? Este, como que se pone, o por lo menos lo pone como irracionalista, digamos, que no hay forma de dar cuenta de alguna pauta más clara de qué da la racionalidad del conocimiento científico. Si depende de todo un montón de factores que juegan a la hora de decidir, esto se parece bastante a que vale todo, digamos, ¿no? Diría un poco Lakatos. Lo que dice un poco Lakatos es que, a diferencia de la ciencia normal, en la historia hay, y es deseable que así sea, muchos programas de investigación en diferentes estados de desarrollo. Va a haber programas degenerativos y va a haber programas progresivos. Y obviamente el camino de los progresivos va a ir en detrimento de los degenerativos, ¿sí? Y en esa dialéctica de programas en competencia, en ocasiones se producen revoluciones científicas, cuando la prevalencia de un programa de investigación progresivo tiene mucha más preponderancia que el uno degenerativo que tiende a desaparecer, ¿verdad? La decisión entre programas adversarios se da por razones de eficacia y conveniencia que lleva a cabo la comunidad científica. Obviamente son cuestiones pragmáticas, cuestiones de decisión, de eficacia y conveniencia, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de la comunidad científica en función de elegir qué programa de entre los que están compitiendo es el válido o el más plausible? Vamos a pasar ahora a visitar a Lodan. Lodan es mucho más joven que Kuhn y que Lakatos. Fíjense, su obra es bastante posterior, desde 1977. Él plantea la noción de tradición de investigación, ¿sí? También es supraordenada a las teorías, como decíamos con las categorías anteriores, ¿sí? Preserva algunas cosas de cada uno y modifica otras. ¿Sí? En algún punto, ya vamos a ver el correlato que tiene con las miradas anteriores que vimos, dice distinguir dos sentidos del término teoría. Dos tipos de redes proposicionales que de alguna manera sostienen lo que es el sentido de la teoría. ¿Sí? Para él, entonces, el primer sentido de la palabra teoría alude a un conjunto relativamente específico de doctrinas, leyes, hipótesis, principios relacionados, que se usan para hacer predicciones experimentales y ofrecer explicaciones de fenómenos naturales, ¿sí? Y pone los ejemplos que en las filminas están detallados, ¿sí? El segundo sentido que le da es de conjunto de doctrinas o supuestos muchos más generales y muchos menos corroborables empíricamente, ¿sí? Él habla más en términos de lo que serían más
asociado a paradigma o a programa en el caso de Kuhn o de Lakatos, ¿verdad? Y pone esos ejemplos. Dice, aunque no siempre es claro al respecto, las teorías en este segundo sentido serían familias enteras de teorías. En el primer sentido, digamos, o sea, si yo tuviera el sentido más estricto, que es el primer sentido, lo que sería este segundo sentido es familias enteras de aquellas que habíamos enunciado en la primera parte, pero que están vinculadas entre sí por principios metodológicos u ontológicos muy, muy generales, ¿no? Lodan dice, tanto Kuhn como Lakatos muestran que son las teorías, en el segundo sentido, las unidades en las que se debe centrar el estudio de la actividad científica, ¿sí? Es decir, vieron que está analogando su sentido, segundo sentido de teorías a lo que serían más o menos los paradigmas o los programas tanto de Kuhn como de Lakatos, ¿verdad? Pero dice que las explicaciones que dieron estos autores, Kuhn o Lakatos, sobre qué son estas unidades, no han sido completamente satisfactorias. Dice que su noción de tradición de investigación pretende dar cuenta de este tipo de teorías generales, ¿sí? Dice que las tradiciones poseen un conjunto de teorías específicas asociadas que las ejemplifican y las constituyen parcialmente. Son los elementos empíricamente constatables de la tradición, el lugar donde se contrasta la tradición con la experiencia, ¿sí? Y entonces va a ser bastante más moderado en algún sentido para caracterizar este cambio científico. Dice, estos modelos holísticos, tales como el modelo de paradigma o los modelos de programa, no describen con precisión cómo se produce el consenso o la disconformidad, dice. Para él, los cambios, para Lodan, son más graduales y menos holísticos, menos de conjunto. Fíjense que para Kuhn era una cuestión de gestalt, es como un switch. ¿Estás acá o estás allá? ¿Sí? Cambio de 180 grados. La analogía que hacíamos alguna vez con la imagen esta de la vieja joven, que uno la ve vieja o la ve joven, pero no la puede ver de las dos maneras al mismo tiempo, ¿sí? Y no hay una gradualidad. Logan va a decir que sí hay una gradualidad, que no es tan gestáltica la cuestión, ¿sí? Y no de conjunto completamente. Dice que los cambios en las teorías, métodos y objetivos ocurren frecuentemente en periodos que son mutuamente excluyentes. Puede cambiar una parte y no la otra. Y postula tres niveles de compromiso para los científicos, ninguno de los cuales goza de estatus privilegiado frente a los otros. Concretamente, eso es lo que plantea Lodan, digamos, una mirada más gradual. Y entramos acá a algunas cuestiones para ver a este epistemólogo Feyerabend, o Feyerabend, como dicen algunos, que bastante crítico, era amigo, muy amigo de Lakatos, pero se peleaban muchísimo en cuestión de esto. En lo que va a poner en juego el dedo en la llaga es que no hay método científico. Por eso se lo conoce también como un anarquista o un dadaísta epistemológico, digamos, ¿no? Bien, acá sí podemos hablar de que él también mete más el dedo en la llaga, diciendo que la ciencia no tiene nada que la haga superior a otras formas de conocimiento, ¿sí? Y que no existen principios universales dentro de la racionalidad científica, por lo cual el conocimiento no sigue un camino siempre igual, sino con las peculiaridades que lo vuelven diferente a los demás, ¿sí? Eh, a ver, era a propósitamente, él no es que considerara que cualquier cosa, lo asocia mucho a Feyerabend con el todo vale, ¿sí? Anything goes, ¿sí? Pero en realidad él tenía en cuenta, quería hacer una crítica a las miradas más tradicionales, digamos, ¿no? Pero si al pobre Kuhn lo categorizaron de irracional, imagínense a Feyerabend, como, como lo pensaron, como lo catalogaron, ¿no? Pues bien, estas son las ideas que queríamos compartir con ustedes respecto de esta corriente que ya dijimos que se llama
o la denominamos a posteriori nueva filosofía de la ciencia, con la vuelta a aclarar de que no tiene nada de nueva, que ya nadie hace nueva filosofía de la ciencia en la actualidad, está perimida como mirada epistemológica. Otra cosa que recalcamos es que sí, todavía tiene mucho y buen valor para la educación científica. ¿Sí? El panorama contextualista que plantea es bien interesante para las clases de ciencia. Bueno, acá termina esta teórica y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales.